Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Tejiendo Emociones en la Escuela, que tiene un nombre no menos especial que los otros, pero particular, ¿no? Y muy importante. Ujú. Cuidar al que cuida, emociones docentes entre la vocación y el desgaste. Y ya les vamos a contar por qué. Hola, mi Maye, ¿cómo estás? Sony, ¿Cómo te ha ido? feliz de verte. Igualmente. Precisamente por ese título que tenemos el día de hoy, vamos a empezar de una manera diferente. No vamos a empezar por la teoría, sino desde lo que están diciendo las familias y los docentes en las comunidades educativas. Además, porque ha sido bastante. Les contamos que antes de publicar el episodio sexto estuvimos regalando unos corticos y se vieron impresionantes. O sea, fue mucha cantidad de gente las que los vio, ¿no? Ujú. Y aparte nos dejaron muchísimos comentarios. Antes que nada les queremos agradecer por acercarse, por escucharlos, por darse la oportunidad de mirar cuál era el mensaje que estábamos dando, y partiendo de ahí nos dejaron muchos aportes, muchos mensajes. Todos sus mensajes son válidos porque todos nos están contando desde sus experiencias, desde lo que han vivido, desde sus contextos, cómo se sienten. Y eso está muy bien. Así que hoy les vamos a leer unos comentarios que nos hicieron, unos mensajitos, y con mucho cariño les vamos a responder. Fueron los que más nos generaron como vamos a responderlos, esa Queremos necesidad responder de dar algunos. una respuesta, ¿no? Entonces voy a leer el primero. Este es de Yolanda Suárez Álvarez y dice, todo se ve y se escucha muy hermoso, pero la verdadera carga está en los salones. Los chicos llegan con muchas cargas emocionales y los docentes vamos con mucho propósito, amor y diligencia al salón. Pero hay mucha problemática de los chicos entre sus hogares, especialmente encontramos que ellos habitan en hogares disfuncionales. Sí, definitivamente eso es algo que se ve cotidiano, que se ve todos los días, que nos encontramos con diferentes dificultades, no solamente en los docentes, sino también de pronto en las familias, y los niños vienen cargados con eso y llegan al aula. Entonces, no podemos, me encanta cuando dice que los docentes venimos con propósito, con amor, diligencia. Sí, cuando amamos lo que queremos, esta profesión, porque es hermoso formar seres humanos, pues claro, llegamos con toda la voluntad y podemos innovar, hacemos cualquier cantidad de cosas. Y también por ahí algunos decían que había mucho desgaste. Claro, porque cuando venimos con toda la gana, con toda la emoción, y a veces los chicos no vienen con toda la disposición, esas son cosas que sí nos generan desgaste, que sí uno dice, ay, qué triste todo lo que preparé, todo lo que hice, todo lo que me esmeré, y que de pronto hasta en ocasiones los mismos padres llegan y digan, ay, pero ya le mandaron una tarea de ese tema y que los materiales y que... Entonces, claro, todo eso sí, todo eso acongoja, todo eso se sufre, todo eso se padece, pero lo importante es no quedarnos en la queja, en quedarnos en mirar, ay, ya me dolió, ya. No, tenemos que verlo desde otra perspectiva, y es si podemos generar también otras cosas y no sufrirlo, no padecerlo, soltarlo, dejarlo fluir. Gracias, Mach, por esa respuesta tan espectacular. Listo, voy a leer otro comentario. Dale. Aquí dice Cristín. ¿Cristín o Cristín? Siempre en las instituciones educativas se ve normal que los docentes sean injustos y hasta arrogantes con los estudiantes y la excusa es que los estamos preparando para la vida. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Tú qué dices, mi Sony? Bueno, complicado. Yo veo que esta puede ser una mamá o un estudiante, ¿no? O un Sí, papá o un estudiante por el tipo de comentario. si nos estás viendo y ves este video, déjanos el comentario si eres papá o si eres estudiante, Sí, sería y genial. alguna otra inquietud si tienes. Claro, miren, nosotros en el primer episodio, que fue en enero, hablábamos de quiénes somos y por qué Ujú. decidimos iniciar este podcast. Maya es una profe y yo soy una mamá. Cada una con su inquietud, cada una con su dolor, decimos nosotras, en cuanto a lo que hacemos. Las dos profesionales, Maya docente hace 23 años, eh, y yo ahora hace unos años involucrándome como facilitadora de aprendizaje, pero en las comunidades educativas. Entonces este comentario, sí, tiene mucha razón. Yo también desde mi posición de mamá he tenido que vivir este tipo de cosas porque mis hijos. Bueno, mis queridos tejedores, si ya llegaron hasta esta parte del video, genial.
Hay que suscribirse, compartir, dar like y comentar. Recuerden que esta experiencia es para compartirla, es para vivirla y para crecer. No solamente el chiquitín, sino los otros dos que por ahí que día me hacían el reclamo, me decían, oye, pero tienes 3 hijos. Entonces, con los tres he vivido esto, el tema de que los docentes, por el mismo estrés, por la misma carga, por el mismo desgaste del que tú hablabas y del que algunos nos hablaban ahí en los comentarios, a Ujú. veces no saben cómo gestionarse y no saben cómo manejar las situaciones en el aula. Y es perfectamente entendible. Pero también es importante ver las posiciones de todos los actores de las comunidades educativas. Entonces, ¿cómo se Sí, es sienten verdad. los alumnos o cómo se sienten los papás cuando a veces de cierta manera sienten que los docentes los están atacando? También se Ujú. sienten agredidos de cierta manera, ¿no? Sí, sí, y de todas maneras vuelvo tal vez a algo que dije alguna vez y es, no lleguemos cargados al aula. Puede sonar repetitivo y puede sonar, pero carambas, ¿cómo lo hacemos? Precisamente para eso estamos acá. Si ustedes desean información, quieren aprender formas, maneras, herramientas, aparte de respirar, para gestionarse y poder llegar al aula más tranquilos, poder generar espacios vitales de verdad de aprendizaje, no hay nada como buscar información, capacitarse, formarse. Y es que definitivamente desde hace 2 años para acá que salieron estas leyes que exigen o piden que los docentes nos capacitemos en este tema, pues qué mejor que aprovechar la información que les estamos brindando. Es más, ni siquiera si no quieren con nosotros, no pasa nada, tranquilos. Hoy en día hay universidades brindando diplomados, hay instituciones preocupadas por ayudar esta parte. Incluso lo que de pronto vamos a hablar más adelantico y es que a nivel distrital el FOMAC ya está focalizando instituciones y están enviando psicólogos para ayudar. Entonces, pues a ver, es sencillo, me siento mal, estoy pasando por una crisis, estoy en una situación, buscar ayuda, levantar la mano, se vale, se puede, porque no hemos dejado de ser seres humanos. Estamos acá con todas las situaciones que nos pasan. Sí, adicionalmente, Maye, y tú traías ahora algo relacionado con eso y lo que acabas de decir, pedir ayuda. Yo siempre me he hecho una pregunta y sobre todo desde que estoy involucrada en las comunidades educativas y es, y ojalá algún profe que nos vea nos ayude con esa respuesta, una respuesta sincera haciéndose cargo de por qué pasa. Y mi pregunta es, ¿por qué a los docentes les cuesta a veces tanto levantar la mano y pedir ayuda? ¿Dónde aprendieron que los profes se las saben todas y que no necesitan que nadie los apoye y sobre todo a nivel emocional? ¿Mm? Sabes que eso es algo muy cultural, pero lo vamos a dejar para que ustedes que nos están viendo nos contesten esa pregunta. Cuéntenos de dónde aprendimos eso. Y otro de los comentarios lo hace Celsama y dice, mi salud emocional depende del comportamiento de los estudiantes. Tengo una vida maravillosa, pero los estudiantes en el aula me vuelven la vida miserable. Porque todos los trabajadores tienen derecho a un espacio de trabajo digno y los maestros no. Listo, mira que tú tocas un tema que a mí también me parece fundamental y es el contexto. Uy, los contextos educativos pueden variar muchísimo de una institución a otra. Y sí, puede que a veces hayan condiciones que no nos favorecen, que como que desde que vamos a llegar decimos, no, otra vez, falta el internet, los puestos de los niños están sin tornillos, nos toca correr las mesas, toca acomodar. Y sí, comienza uno pequeñas luchas que al acumularse dice uno, ay, Dios mío. Pero mira, yo quiero decirte una cosa, cuando tú dices me vuelve la vida miserable, de pronto me regreso a lo que decía antes, ¿no? La que toma la decisión de en ese momento permitir que tu vida sea miserable eres tú. Y si tú amas lo que haces, que me parece lindo lo que dices, tengo una vida maravillosa, pero es el comportamiento de los estudiantes, entonces, ¿qué puedes hacer tú o cómo puedes apoyar esa gestión emocional para que el trabajo con tus estudiantes no sea tan pesado? ¿Sí? No quiero cuestionar tu trabajo porque no te conozco, no sé cómo lo hagas, pero te invito a que te revises un poquito más tú y si quieres nos puedes escribir, te podemos dar herramientas, etcétera, bueno, muchísimas cosas que apoyen un poquito más tu parte personal y puedas dejar de mirar que te hacen la vida imposible, porque eso lo decides tú.
¿Tú qué dices, mi Mi Sony? Maye nos han dicho románticas, nos han dicho ilusas, nos han dicho que no vamos a cambiar el mundo en 8 días, en 2 meses, en Pero de cuatro pronto meses. sí en un poquito más de tiempo. Sí, pero sí somos románticas y quizá de pronto sí un poco ilusas, pero consideramos que este tipo de comentarios precisamente hablan de lo que está sintiendo la gente, de lo que Sí, está hay sintiendo el malestar. docente, de lo que está sintiendo el padre de familia, porque no son solamente los docentes. En nuestro mundo ideal, una comunidad educativa debería el papá poder gestionar lo que le pasa y poder ser empático con el docente que tiene que atender. Alguien decía en Ujú. un comentario, 40 personalidades diferentes en una misma aula y aparte de eso las familias. Claro, en nuestro mundo ideal todo debería funcionar así. Maravilloso. ¿Sí? Y los niños que son los que menos herramientas emocionales tienen, profes y padres de familia que nos estén viendo, los niños y los adolescentes son los que menos herramientas tienen. ¿De dónde las adquieren? De nosotros, de los papás y de los profes. Por eso también nos decían que les tirábamos toda la responsabilidad a los profes, no, a los adultos en general. Nosotros Sí, podemos elegir cómo nos queremos sentir y cuáles van a ser nuestras conversaciones, porque así como nosotros nos sentimos y nos gestionamos o no, es como los niños y los adolescentes aprenden también a hacerlo, ¿sí? Entonces, pues yo sí creo que alguna vez vamos a lograr esas comunidades educativas que nos imaginamos en sí, yo nuestra sí cabeza creo. romántica y de pronto a veces un poco ilusa, pero hay que trabajar mucho, Sí, ¿sí? además, mira, yo he escuchado incluso en mi ambiente, ya saliendo un poquito de los comentarios, compañeros que dicen, no, pero esto no va a cambiar, pero es que el sistema, pero es que el ministerio, pero es que la secretaría, y ahora yo cuestiono, ¿por qué siempre queremos que los demás hagan? ¿Por qué queremos dejar o asignarle a otro y tirarle la pelota a otro de que otros hagan? Y aquí el resultado. Sony, Maye, queriendo buscar alternativas y diciendo, hey, nosotras queremos ayudar, nosotras queremos hacer un cambio. ¿Por qué no? Estamos desde lo pequeño. La idea es llegar a lo grande, Mm, ¿cierto, mi mm. Sony? Usar las redes sociales hoy, que con las redes sociales se llega a todos los rincones del mundo, pero Así ¿quiénes es, nos van a ayudar? Ustedes mismos. Los total. papás, los docentes, los adolescentes que nos ven y entienden que sí hay una problemática porque los comentarios lo dicen, los entornos lo Claro, dicen. lo sentimos. Claro, entonces hay que llegar a donde necesitamos llegar y que también el ministerio escuche, la secretaría escuche y en algún momento diga, quizá no nos lo estábamos imaginando tan grave, ¿no? Pero estamos Pero haciendo sí, sí es algo para grave. impactar. ¿M? Bueno, mis queridos tejedores, si llegaron hasta este momento del video, los invito a suscribirse, dar like, comentar mucho. Recuerden que el objetivo es llegar a todas las comunidades educativas. Bueno, Maye, y hoy se le pide al docente que enseñe, Ujú. que eduque, que contenga, que innove, que evalúe y además de eso, que esté disponible emocionalmente todo el tiempo. ¿Mm? Y eso es agotador, la verdad. Y pocas veces nos preguntan, bueno, profe, ¿tiene las condiciones para hacerlo? Y resulta que hay presión en el tema de la carga administrativa. A veces hay que, bueno, vuelvo y digo lo que hace rato, a nivel de contextos educativos, en algunos puede que se exijan más, en algunos hay muchos papeles por llenar, en otros no tanto, pero la presión por los resultados es otra cosa que es impresionante, porque necesitan que demos resultados aparte de que nos evalúan. Y muchas veces he escuchado comentarios de gente que dice, ¿pero qué? Se quejan porque los evalúan y qué es lo que saben, qué es lo que no. No, es que ese tipo de situaciones de que nos estén evaluando constantemente, claro que es una presión. Y saber que al finalizar el año, esa evaluación en algunas instituciones es punitiva, incluso es inequitativa, porque existen dos decretos. Aún hay compañeros que vienen de un decreto que es el 2277, que es de hace unos añitos atrás, y por ahí en el 2010 aparece el 1278, que es en el que yo vengo, y hay unas situaciones diferentes. Y en ese tema, a los antiguos no los evalúan, a nosotros sí. Wow. Entonces, eso es una cuestión que también carga, también molesta, también incomoda. Porque a los antiguos no los evalúan, pero a los nuevos sí. Y entonces debería ser todo un solo rasero a nivel de evaluación y no lo es. Entonces, eso es una carga, eso es una presión. Y aparte a veces esa falta de apoyo institucional ante las situaciones que se presentan
cuando hay papás que llegan, ponen una queja, hacen un reclamo, y uno a veces se siente indefenso y más cuando es nuevo, cuando están los primeros añitos, y va uno a pedir ayuda y por ahí como nos dieron una respuesta que me encantó, decía, y el coordinador o el rector filosóficamente nos dice, para eso trabaja, y uno queda plop. Entonces, claro, todas estas circunstancias hacen que aunque queramos hacer nuestro trabajo con todo el amor, haya un cansancio y sintamos que no hay un apoyo. Y vamos con la parte teórica y es que Cristina Malash, una psicóloga estadounidense que ha hecho un estudio larguísimo en cuanto a ese tema del desgaste emocional en los docentes, dice que ese desgaste emocional aparece cuando hay alta demanda, se nos exige de todo, pero hay bajo soporte. Y eso sí es un problema. Sí, mi Maye. Y tú hablas ahorita de eso y me llegan muchos de los comentarios que a veces escucho de los papás. Total. Y entonces escucho que ese profesor no hace nada, que esa profesora no enseña nada, que esa profesora no sirve para nada. Y entonces yo escucho esos comentarios y digo, Dios mío, o sea, ¿cómo podemos llegar a invalidar y de qué manera a una persona que le enseña a nuestros hijos todo lo que les enseña? Y estoy segura que el 100%, bueno, digamos el 95% de los papás no conocen el tema de los decretos que nos acabas de contar. Sí, por ejemplo, y esa es una partecita, así como dicen, esa es la puntica del iceberg, no conocen muchas otras cosas que hay de raíz. Entonces, mm, dice que si podemos hablar de regulación emocional sin hablar de condiciones laborales. No, jamás. Jamás, Maye, porque pedir regulación sin contexto, que es de lo que venimos hablando desde el comienzo, es responsabilizar solamente al docente. Y no, la comunidad educativa es todo, papás y todo. Exacto. Y bueno, voy a mencionar algunas cositas en las que hay una falla tremenda y es, por ejemplo, a nivel de recursos. Una muchas veces quiere innovar y hacer cosas chéveres en el colegio y llega y va a preguntar y de los elementos que necesitas para una clase básica, si consigues de 5, 4 o 3 es mucho. Y luego mira a ver cómo resuelves porque tú quieres hacer tu clase. Y más cuando tú eres nuevo. Yo llevo 10 años, voy a cumplir 11 con la Secretaría de Educación, sin embargo, llevo 23 años de docente. Y cuando vuelvo y repito lo que voy a decir, es de mi parte, soy yo, Mayerly. Cuando yo he querido hacer cosas fantásticas, hasta de mi bolsillo ha salido material. Y lo hago porque amo lo que estoy haciendo y porque quiero que mis estudiantes, y puede que tal vez estudiantes que tuve en un tiempo que fueron adultos, estudiantes adolescentes, gracias a Dios, tú he tenido la bendición de trabajar con personas de todas las edades, se daban cuenta el esmero que uno le mete a la vaina, esa berraquera, y ellos también decían, no, hagámosle, Yo porque uno traigo. puede contagiar, claro, pero cuando no hay los recursos es difícil, y ahí es donde entra un cansancio en la labor docente, y donde muchos docentes, compañeros que ya llevan más tiempo, dicen, ¿para qué si no hay los recursos? ¿Yo para qué me desgasto? ¿Para qué ¿Yo para hago? qué hago? Y de pronto ahí es donde eso se refleja, y donde los papás dicen, ese profesor es así. Y no es porque el profesor nunca haya sido buen docente o que no quiera hacerlo, porque de pronto simplemente está haciendo las cosas con los recursos que tiene, con lo que tiene a la mano. Entonces ahí es donde uno muchas veces recibe esos juicios que no deberían ser así o se vuelven esos comentarios de pasillo, de corredor, que son tan malucos. Espacios, hablamos de espacios. Por ejemplo, yo dicté danza hace un tiempo en la institución donde estoy, que no puedo decir el nombre, no hay salón de danzas. Adivina qué tocaba. O lo que yo hacía. O movía, de acuerdo a los salones, porque hay salones que son más espaciosos, otros que no. Entonces yo corría las sillas alrededor y hacía la clase adentro. O si no, en el patio. En el patio. Si está haciendo buen clima. Si hace buen clima y si no, a montones en el salón y mire a ver qué se inventa. Entonces, eso también cansa. Computadores en mal estado, cuando uno quiere un aula de informática, mirar si se pueden hacer actividades interactivas y va uno a mirar, no hay internet, hay computadores que de pronto le falta la tecla y cosas por el estilo. O sea, más que uno que quiera quejarse, es que hay condiciones que no nos ayudan, que no nos permiten hacer el trabajo bien. Y sin embargo, sigo siendo romántica, porque con lo que tengo hago lo que quiero y lo hago con amor. Qué bueno, Maye. Maye. Y Sí. hay algo que no podemos ignorar Ujú. y es el hostigamiento hacia los docentes. Sí, es bastante. ¿Por parte de quién? De los padres de familia, de las familias. Y es que sí sucede. Parece increíble, pero sucede. Además,
el hostigamiento parental, ¿no? Entre padres de familia. Entonces yo el otro día veía ciertas cosas y ciertas situaciones y comentarios y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo un papá o una mamá puede tener como la cara dura, digo yo me hago cargo de mi juicio, de mi comentario, pero como un papá tiene la cara dura de ir al colegio a pelear porque a su hijo le están haciendo bullying y él mismo practica ese bullying contra otros padres, ¿sí? Y sobre todo, perdón, mamás, pero sobre todo pasa con las mamás, ¿sí? Ese tema. Pero hay papás también violentos que hostigan a los docentes. No sé si tuviste, hace poco hubo un caso en un colegio aquí en Bogotá que un papá agredió, se entró al salón a agredir al profesor. Entonces también el profesor hablaba después y decía, ¿hasta dónde llega el límite? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Entonces pasa de todo. O sea, hay prácticas, sí, hay docentes y en el episodio anterior hablábamos del tema de hostigamiento de mi hijo y no es el único porque han habido muchos casos, no son todos los profes, eso hay que dejarlo súper claro, tampoco son todas las familias, pero sí está pasando. O sea, lo más importante aquí es aclarar que hablamos de pronto de casos específicos, casos que hemos conocido. No podemos generalizar, sería irresponsable de nuestra parte. Pero es que también hay personas, hay compañeros docentes que están haciendo prácticas que tampoco son aceptables. Y aunque no vamos aquí a condenarlos, sí los invitamos a que evalúen esa parte. Cuando yo decidí ser docente, lo hice por vocación. Entonces yo pienso que es importante que se cuestionen si se sienten incómodos en el aula, que no pueden manejar algo o que definitivamente la profesión les quedó grande, por así decirlo, aunque suena fuerte, pero es que es realidad, pues yo creo que hay que reevaluar porque somos adultos. Los adultos somos nosotros. Tú lo decías hace rato, ¿no, Sony? Entre padres y docentes, y además yo también soy mamá, tengo una hija de 15 años que todavía está en el colegio, yo también me he tenido que enfrentar a ir a dialogar con profes y decirles, profe, no se le olvide que usted es el profesor. El estudiante le contestó mal, bueno, ¿cuál es su herramienta para gestionar al estudiante y que se maneje? No quiere decir que entonces toda la responsabilidad es suya porque el estudiante le contestó mal. Pero bueno, ¿cuál es su herramienta? Usted fue el que se preparó. ¿Cuáles son sus herramientas pedagógicas? Y lo digo de corazón, si no me siento cómoda donde estoy y siento que mi labor no es aquí, pues entonces hay que reevaluar porque no podemos hostigar a los estudiantes, tampoco podemos permitir que ellos nos hostiguen a nosotros, pero lo que sí es claro, y tú lo decías ahorita, Sony, es que los chicos y los niños replican lo que ven en casa. Entonces, papás, ¿qué pasa en casa? Que los chicos vienen tan agresivos, tan groseros, a veces bastante altaneros. Y sí, mira que tú decías lo del caso del padre de familia que va y golpea al docente. Claro, en mi colegio también se ha visto varios casos. Y el último fue de una mamá que agarró del cabello a una compañera de la jornada de la tarde Wow. porque la niña había perdido la materia y resulta que cuando fueron a mirar había sido un error de digitación. Póngale. Entonces, por Dios, ¿hasta dónde llegan esas cosas de que no toleramos, de que no preguntamos, de que no nos informamos antes de hacer este tipo de situaciones? Y ahí traigo nuevamente, Maya, lo que hablábamos alguna vez en un episodio anterior, y es aprendamos como adultos y también enseñémosle a nuestros hijos a hacerse cargo, ¿sí? Me hago Importantísimo. cargo de lo que a mí me pertenece. ¿Qué me pertenece? Tengo un papel como papá, como mamá que debo cumplir y no estirar la responsabilidad al colegio. Desde mi rol de mamá en la comunidad educativa donde está mi hijo, yo defiendo también a las mamás hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces a Claro. veces hay decisiones que no, hay que expulsar o este niño definitivamente ya no, o esta mamá definitivamente ya no, y mi intervención es no, venga, Ajá, miremos qué sí, es pasa con cierto. esa mamá, cuál es la historia de esa mamá afuera de las puertas del colegio, qué pasa en su casa. Entonces, más bien que no conocemos a esa mamá y sabemos cuál es la situación que ella carga todos los días para luego sí mirar qué decisiones se van a tomar. Pero también hay situaciones
indefendibles y no defiendo lo indefendible. Ya cuando un papá o una mamá es agresivo, es violento, es grosero con sus palabras, Ahí ya son otras es dinámicas. otra dinámica. Exacto, que sí, obviamente entran a ser cuestionables y ante una agresión, obviamente ya pasamos a otras instancias. Física o verbal, ¿no? Exacto, la que sea. Entonces yo considero que para que no se pierda esa confianza o ese vínculo entre familia y docente, es importante y algo que yo practico mucho es que yo tengo un grado tercero, trabajo con primaria. Desde el momento en que yo recibo los niños, en la primera reunión se colocan como las normas para el año escolar y yo invito a los papás a que hagamos acuerdos. Es decir, yo digo, por ejemplo, los horarios, si hacemos tareas, cómo se debe llevar el orden, de pronto cómo repasar en casa, entre otras cosas. Y si ellos están de acuerdo, dejan de ser normas para convertirse en acuerdos. Tú estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo y lo importante es que haya una comunicación asertiva en ese intercambio de ideas a la hora de corroborar esos acuerdos. Si nosotros hacemos eso al inicio de año y lo hacemos a conciencia, pues nos vamos a ahorrar tiempo después llamando la atención o vamos a minimizar un poco el estar llamando la atención, que no quiere decir que no lo vayamos a hacer, claro. Y se va a hacer muchas veces y nos toca hacer citaciones y un seguimiento, que a veces es desgastante, sí, también. Pero es lo que, es lo que debemos hacer, es nuestro trabajo. Bueno, mi Sonia, entonces aquí en este punto donde hemos abarcado tantas cosas, es importante un cambio de mirada. Porque Como en el coaching ontológico. según el coaching ontológico, que genial que nos preguntaran qué es eso, para hacerlo en otro podcast y contarles por qué estamos tan interesadas con todo esto. Y es pasar de la vigilancia, ¿sí? De estar siempre observando lo que sí, lo que no, cómo lo hizo, a una corresponsabilidad. Que si jugamos a que yo me hago cargo de lo que me corresponde como docente, como padre de familia te haces cargo de lo que te corresponde y le asignamos a nuestros hijos la responsabilidad que corresponde y estamos en ese acompañamiento, no vigilando, acompañamiento, yo creo que los resultados pueden cambiar enormemente. Estoy segura de eso, mi Mayo. Entonces, ¿cómo podemos construir relaciones más sanas entre familias y docentes, mi Sonia? ¡Wow! Mi sueño, mi sueño. Primero, que la comunicación sea muy respetuosa. Estoy muy de acuerdo. De vía y vía. Desde mi rol de mamá o padre de familia, muy respetuosos a la profesora y de allá para acá también, Igual. ¿sí? Pero aquí entra nuevamente el tema de la empatía, ¿no? Entonces, tener herramientas o tener distinciones de gestión emocional te permiten también, si la profesora te contestó mal en algún momento, no es aplaudirla, no es felicitarla, pero sí es hacer una pausa y decir, bueno, pensar, ¿qué le estará pasando a la profesora? ¿Qué tan fácil es para ella lidiar seguramente con situaciones personales y aparte con 40 niños y 40 familias en el aula? Entonces, un poquito ponerse en los zapatos de la profe, del profe y decir, bueno, hoy me respondió así, voy a darle el espacio, voy a buscar otro contexto, ¿sí? Voy a buscar un contexto más tranquilo, en calma, en que pronto ella esté en una actitud diferente y busco la manera de conversar. Que buscar la manera es, profe, ¿cuál es su horario de atención? Exacto. ¿Cuál es el horario de atención? Y lo mismo para el profe, la recomendación también va de allá para acá. Entonces, también ser un poquito empático, lo que les decía ahorita hace un rato, y es, bueno, ¿cuál será la dinámica familiar en esa casa, en ese hogar? Sí. ¿Qué será lo que sucede para que el papá constantemente esté en posición de defensa? Reacciono en resolución y estoy ahí. Entonces también como de parte y parte, esa sería como la recomendación. La otra, escuchar antes de acusar. Yo digo mucho que siempre en una historia hay más de una versión. Total. ¿Sí? Cada persona involucrada en la situación tiene una versión y para mí todas las versiones son creíbles. Claro. Porque cada uno da su versión de acuerdo a su historia de vida. Y como dijo Maya en otro capítulo que hablemos del coaching ontológico, que vamos a tener un invitado también para eso, aprendemos mucho esto. Entonces,
tu versión es válida. Lo que tú estás contando, así difiere un poco con la del otro involucrado, Ujú. te la creo, ¿sí? Respeto tu versión, la valido. Ahora, tengamos una conversación, ¿sí? Diseñemos un contexto y hablemos y escuchemos todas las versiones antes de acusar, antes de citar, antes de señalar, ¿sí? Y eso va para todo, para el papá, para la profe y también para los niños, ¿sí? Y los adolescentes. Entonces Ujú. pasa muchas veces que el niño hace algo, la profe le pone la nota o hace la citación y cuando vas y preguntas, profe, ¿tú escuchaste la versión de mi hijo o de mi hija? No, porque es que tales testigos me dijeron que pasó así. Ok, es válido que hayas escuchado la versión de mi hija, ¿sí? Sí. Eso es súper importante, súper importante. Reconocer el esfuerzo del docente. Ay, eso es para los papás. Miren, no es fácil, Porfa. no es fácil. Yo le digo mucho a mi hijo y le digo a otros papás, imagínate si a veces para ti o para mí es complicado con uno o dos o tres hijos en la casa. Imagínate ellos con 40 niños en el aula y que se ha vuelto una responsabilidad de que tienen que enseñarles, sí, darles conocimiento, pero aparte de eso son responsables de todo lo que pasa en el aula, que si el niño se cayó, que si el uno le pegó al otro, que si... Entonces, es complicado, entonces reconozcamos esa labor del docente. Yo siempre he dicho que para mí los docentes son unas eminencias porque aparte de todo lo que saben, tienen que, se echan encima una responsabilidad altísima, grandísima, que a veces ni siquiera es porque ellos quieran, sino porque es el mismo sistema y los mismos Ajá, papás sí, llevamos a exacto. nuestros hijos allá a la jornada y pues usted me responde por la educación de mi hijo. No, Así es. ¿sí? Entonces, reconozcamos ese valor que tiene el profe, siempre. Y establecer límites claros. Lo que decía ahorita Maye, ella al comienzo de año dice, estos son los acuerdos, estas son las reglas, vamos a convertirlos en acuerdos y los vamos a cumplir. Es un trabajo en equipo. Sí, Exacto. es como una de esas máquinas que funcionan con engranajes. Si Ujú, uno sí, de sí, los sí. engranajes falla, se dañó todo. Entonces Hasta es ahí llegamos. importante que tanto nosotros como padres de familia establezcamos límites claros en la casa, en el hogar, para que ellos tengan claros esos límites también en las aulas y en el entorno educativo y no los vayan a sobrepasar con los profes y con sus compañeros, que existan en el colegio tanto para los alumnos como para los padres de familia y que también, ¿por qué no? Los padres de familia dejemos nuestros puntos claros desde el comienzo también con el docente, si hay cosas que consideramos que no se deberían hacer así o si con algo no estamos de acuerdo, es que no es que esté mal decir que no estoy de acuerdo, está muy bien, es la manera. Mi mamá decía, no es lo que se dice, sino cómo se dice, el El tonito. famoso, sí, el Sí, famoso tonito. Es el que el tonito tonito. en que lo dijo Ok, es es eso. importante, un Mm, buen tono. buen tono. Mi Maye, y no sé si recuerdas una frase un poco fuerte que había por ahí también en los comentarios y es, Sí, los docentes no son máquinas. y es totalmente cierta, ¿sabes? Piensan que porque somos docentes y estamos al frente, entonces nos sentimos o no tenemos vida, o a veces los niños en una ocasión me decían, pero ¿por qué te demoraste? Les dije, mis amores, vengo de unos exámenes médicos. ¿Tú vas al médico? Yo, oh, por Dios, Tan sí. lindos, Pero hermosos. sí, entonces es eso, necesitamos que nos ayuden y nos humanicen un poco más. Entonces, este año la iniciativa del FOMAC es que focalizaron algunos colegios y nos enviaron psicólogos. Y yo siempre peleé con los psicólogos, la verdad. Pero me pareció genial poder participar de esa experiencia y tengo psicólogo. Wow, Gracias, Tati. Ha sido una experiencia súper linda tu apoyo, porque aunque digan, ve, esta señora docente, máster en educación emocional y coach ontológico, sí, necesitamos apoyos extras, necesitamos que nos escuchen, volvemos a lo mismo, a levantar la mano, que nos ayuden. Entonces, gracias a que el FOMAC está haciendo esto en los colegios, hay un apoyo extra. Entonces, profes, si el FOMAC llegó a su colegio, déjese ayudar, sea partícipe de esta experiencia, ya que ellos están haciendo esta inversión, haciendo esta experiencia para los colegios, no lo dejemos de lado. me parece genial, me parece espectacular, porque sí es necesario, es que mira todos los comentarios, Sí, necesitan sí, esos espacios y me parece genial que lo estén me haciendo. parece muy lindo eso. Y mi Maye, aquí te quiero hacer una preguntita. La persona más idónea en esta mesa para responderla eres tú.
¿Qué necesita realmente un docente para sostener emocionalmente su labor? Dios mío. Pues obviamente que las condiciones laborales sean más justas. Y justas en el sentido de que se nos reconozca la labor que hacemos, de que no estamos pegados en la pared o pintaditos como monigotes, porque definitivamente necesitamos un apoyo institucional que sea real, que nuestros directivos docentes y coordinadores se pongan la camiseta, porque es muy fácil asignar responsabilidades, es muy fácil decir hagan esto, 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 y uno dice, Dios mío, tengo que dar clase, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, y aparte a veces llene formatos que uno dice, pero ¿para qué? O les dio por cambiar el formato del currículo de un año para otro, y luego vuelva y gestione y vuelva a haga una cantidad de vainas que uno dice, ay, Dios mío, podría estar utilizando este tiempo para hacer otro tipo de cosas e innovar. Espacios de escucha, ambientes donde se generaran momentos para dialogar incluso entre pares, porque es súper importante, porque sí, no voy a negar que hay momentos en los que uno aprovecha, se toma el tinto y echa el chisme, claro, también, vuelvo a lo mismo, no somos máquinas. Y aparte, pues, formación emocional, a lo que los estamos invitando y a lo que la apuesta que está haciendo el FOMAC, aprovechémosla también y hacer tiempos para pausas. Otro de los comentarios que decía era que respirar para, inhale mientras el niño se golpea, exhale mientras, bueno, una cantidad de cosas que nos parecieron incluso graciosas. Pero sí, claro, es que si no nos tomamos pausas, entonces vamos a enloquecer, no vamos a salir vivos de esto. Tampoco se trata de eso. Yo pienso que ante una situación, el poder respirar y llevar un poco de oxígeno a mi cerebro en un momento complejo va a hacer que mi respuesta sea diferente. Total. O sea, solo ese hecho ya va a cambiar las cosas. Entonces, juguemos a esas dinámicas, a que tengamos más apoyo dentro de las instituciones, que el ministerio se preocupe un poquito más y nos ayuden a generar espacios para nuestro bienestar y que pues nos dejen de señalar como los malos. Al contrario, yo pienso que en esta labor docente, de toda la población docente de Colombia, voy a hablar específicamente de Colombia porque pues aquí estamos. Sé que en muchos lugares pueden haber circunstancias similares, pero de la población yo sé que muchos somos los que amamos lo que hacemos. Los invito a que no perdamos ese amor por nuestra vocación. Ay, sí, yo también. Yo también los invito a eso. Porque adicionalmente, Maye, regularse no es solamente una decisión personal, ¿no? Ahorita decíamos, es tu elección. ¿En qué entorno quieres estar? Total. Te coges eso personal y ya duras 2 semanas, un mes dándote Látigo. duro por lo que alguien te dijo, eso es tu elección. Pero poder regularse no es solo la decisión personal, sino también es que haya un espacio que no te limite para eso, un contexto, un entorno que te lo permita, ¿sí? Por eso Sí. es importante y siempre mencionamos esto, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, si alguna vez nos escuchan, contraten más coaches ontológicos. Aquí estamos disponibles. Es necesario aprender a gestionarse y en algunos de los comentarios leíamos también y decían algo como, ay, sí, claro, como si con respirar se solucionaran las cosas. Y había otro comentario que decía como que llegaba a las 6 de la mañana y a las 12 del día se iba y no tenía posibilidad de moverse del salón. Ok, entendible. ¿Qué puede hacer esta También me pasa. institución? A Claro, veces también me ¿qué pasa. puede hacer entonces la institución y esa intervención del FOMAG? Y no sé, hay otro montón de herramientas que se podrían inventar. La Secretaría de Educación, obviamente, para poder llevarla a los colegios, Sí. para que el profe en ese espacio de 6 a 12 que tiene que estar metido en el salón y muchos dicen no puedo y tú acabas de decir también Sí, me a veces pasa, me pasa, no no me siempre, da el pero sí me espacio pasa. para respirar, no le quiten importancia a la respiración. La respiración realmente sí ayuda, sí te estabiliza, sí te oxigena el cerebro y definitivamente te permite razonar de una manera diferente. Dense la oportunidad. Es importante. Bueno, pues les contamos que este episodio no busca ni justificar ni culpar a nadie. Esto era más bien una invitación a que hagamos diferentes reflexiones desde esas miradas de docentes, padres de familia, estudiantes, niños, jóvenes, porque todos estamos implicados en este contexto. Y no hay nada más importante que podamos hacer esa introspección y reflexionar.
Así es. Entonces, les voy a dejar una preguntita ahí para que la reflexionen, solamente respóndensela a ustedes mismos. ¿M? ¿Qué pasaría si empezáramos a cuidar a los docentes tanto como nosotros esperamos que ellos cuiden a nuestros niños? Además, porque es importante recordar que la educación es una construcción colectiva. Todos dependemos de todos. Somos un equipo de trabajo. Una de las razones de nuestro podcast, comunidad educativa. Bueno, entonces, con este cierre, queremos dejarles la pregunta del día y esperamos que nos den excelentes respuestas. Sabemos que sí. Dice así, ¿qué crees que necesita hoy un docente para poder cuidar emocionalmente a sus estudiantes sin descuidarse a sí mismo? Esperamos sus respuestas. Y muchas gracias a todos por escucharnos, por tomarse el tiempo. Regálenos, porfa, like, compartan, comenten. Es súper importante para poder llegar a muchas más personas. Había por ahí alguna preguntita para dejarlo claro. Alguien preguntó, ¿quién es Mom Sony? Porque es mi usuario de TikTok. Mom Sony soy yo, mamá, mami Sony. Y Maye aparece como Efecto.pr. efecto.pr. Y las dos hacemos Tejiendo Emociones en la Escuela y así nos Así es. encuentran en YouTube. Síganos. Muchas Por gracias a favor. todos.